¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Les doy la bienvenida a la librería de Eudeva. Mi nombre es Jimena González y soy la coordinadora editorial. Bueno, en esta ocasión estamos aquí todos juntos para presentar una novedad titulada La otra ventanilla, judicialización de conflictos sociales en Argentina, compilado por Pilar Archidiácono y Gustavo Gamayo. Bueno, todas las presentaciones para nosotros son un momento especial porque justamente lo que hacen es ratificar lo que nos gusta hacer, o sea, nuestra tarea, nuestros objetivos, nuestras búsquedas, que es, bueno, ampliar nuestro catálogo, incorporar novedades, incluir temas que tienen que ver con lo actual, investigaciones de profesores, docentes, investigadores de nuestra universidad y de otras universidades. Es decir, darle lugar, darle curso al pensamiento, a la investigación, al análisis, a la crítica, a toda la actividad intelectual de una enorme comunidad académica integrada por gente de la UBA y gente de otras instituciones también. Así que cada vez que tenemos la posibilidad de juntarnos acá para celebrar la aparición de una novedad, es para nosotros un motivo de mucha alegría. En este caso también nos alegramos por el hecho de que la mayoría de los autores, si no todos ellos, son reincidentes. No es la primera vez que publican acá, o que compilan o que traen un volumen, lo cual quiere decir que han tenido una primera experiencia positiva, y eso también nos da mucho gusto. Gracias Jimena por la presentación, gracias Eudeva por alojarnos hoy y alojar este libro en la editorial, es un placer. Bueno, gracias a quienes vinieron acá, están acá presentes acompañándonos en esto que es una excusa, que es, bueno, presentar un libro y juntarnos y difundir lo que estamos haciendo desde la investigación en la Argentina. El libro, bueno, judicialización, la otra ventanilla, judicialización de conflictos sociales en la Argentina, en realidad toca un tema que la mayoría de nosotros, aunque estemos investigando o no estemos investigando, conocemos. Seguramente hoy conversábamos antes, quienes están acá presentes conocerán algún o habrán tenido algún familiar, algún amigo, alguna amiga con algún litigio, algún juicio contra una obra social por alguna prestación, algo tan usual, o algún juicio por vacantes escolares en la ciudad de Buenos Aires, algún tema jubilatorio, recién conversábamos también, algún juicio en el Foro de la Seguridad Social por algún tema jubilatorio. Sabemos que las villas de la ciudad están enteramente judicializadas. Los temas ambientales también, un tema que recorre absolutamente este libro, que es el mundo de las cuencas, como la cuenca Matanza-Riachuelo, acá cerquita. Es decir, digamos, la intervención del Poder Judicial en el mundo de los conflictos sociales, de las temáticas sociales y en otros mundos también, eso seguramente alguno de los compañeros después va a referir, pero digamos, la intervención del Poder Judicial en la vida cotidiana es realmente cada vez más creciente y esto es parte de lo que motiva, digamos, la hechura de este libro. Digamos, el tema en sí nos interpeló a nosotros como investigadoras, como investigadores. Algunos de nosotros, bueno, acá pienso con Gustavo, con Laura, venimos del campo de las políticas sociales. Hoy por hoy es muy difícil estudiar e investigar el campo de la política social, comprender qué pasa en la política social, si no comprendemos esto que en su momento no fuimos formados, algunos de nosotros los que venimos de ciencias sociales, para pensar estos temas, que es qué hace el Poder Judicial, ¿no?, en la vida de la política social. Entonces, de alguna manera, lo que nos propusimos en esto, que es una obra colectiva, digamos, nosotros somos compiladores y fue un placer enorme con Gustavo, pero lo que hicimos fue juntar y tratar de convocar un grupo grande de colegas, después vamos a nombrar a los que no están aquí, para investigar y estudiar en realidad el poder menos estudiado por las disciplinas de las cuales la mayoría de nosotros venimos, que son las ciencias sociales, ¿no? Justamente cuestionar de alguna manera el monopolio del saber estrictamente jurídico sobre el campo de los derechos y del Poder Judicial. Y mostrar de alguna manera diferentes rostros del Poder Judicial interviniendo en conflictos sociales. O sea, el libro es sobre conflictos sociales. Sabiendo que hay un montón de otras aristas de la intervención del Poder Judicial, el libro específicamente trata y abona la discusión sobre temáticas sociales, tratando de escapar, por un lado, del formalismo de la discusión sobre los derechos, pero también de visiones romantizadas sobre los procesos de judicialización y sobre los procesos vinculados con la juridización y la judicialización.
En este sentido, la idea fue, yo decía recién, convocar gente de distintas disciplinas. En el libro hay colegas del mundo de la ciencia política, de la antropología, de la sociología, hay también de trabajo social y hay también del mundo del derecho. De distintas universidades, la mayoría, diría más del 90%, universidades nacionales, ¿no? Muchos de nosotros somos investigadoras e investigadores del CONICET, y es gente que venía y que veníamos trabajando hace ya muchos años estos temas, con distintas entradas, y esto me parece que es central. Gente que venía trabajando desde la teoría política, desde la sociología del trabajo, desde las políticas sociales, desde los estudios ambientales, desde el mundo urbano, y que de alguna manera, ¿no?, nos vamos topando con la discusión judicial de manera, insisto, más creciente. Por lo tanto, lo que tenemos en este mundo, digamos, de universo de autoras y de autores que nos juntamos, es que arrastran, digamos, sus propios marcos, ¿no?, sus propios marcos teóricos. Entonces, de alguna manera, cuando yo revisaba el libro antes de la presentación, encontramos ahí un instrumental, digamos, muy diverso, ¿no?, muy diverso en un mismo texto, como para invitarlos y tratar de… Las presentaciones sirven para esto también, ¿no?, para atentar al otro a que quiera leer el libro. Entonces es una invitación a ver marcos diferentes sobre un tópico en común. Nos reúne eso, pero digamos, tomamos temas, digamos, temáticas diferentes, digamos, objetos diferentes, juicios diferentes, litigios, procesos diferentes, desde diferentes marcos también. Y desde diferentes baterías metodológicas, que esto es crucial, pensando sobre todo en la discusión de las ciencias sociales, ¿no? Digo, desde etnografías, entrevistas, hay un manejo en el texto de datos secundarios, ha habido detrás del texto, en la trastienda, toda una necesidad de producir información, digamos, de interpelar al Poder Judicial en un tema que no es fácil, que es la posibilidad de que produzca información, acceder, pero además que produzca información para que nosotros podamos acceder. Y eso fue un tema, digamos, de discusión en nuestras reuniones previas, importante, problematizado en algunos de los textos. Y acá en el texto, en el libro, en su conjunto, vamos a ver un conjunto de casos diversos, ¿no? Yo creo que el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, trascendido como caso Mendoza formalmente, es un caso que captura el interés de varias de las investigaciones, ha tenido mucha productividad en el campo de las ciencias sociales, pero después hay otros casos, es un caso colectivo, grande, estratégico, que involucra un montón de cosas con mucha estridencia, pero también a lo largo del texto vemos casos como los subsidios habitacionales, que trabajamos junto con Gustavo en la Ciudad de Buenos Aires, que no son esos casos tan estridentes, tan conocidos, tan colectivos, sino que más bien son casos rutinarios, chiquititos, individuales, pero que llevan de alguna manera, digamos, y que atienden a lo que es la cotidianidad, ¿no?, del Poder Judicial y de la reproducción de las instituciones del Poder Judicial. En este sentido, el texto también plantea algo como de largo alcance. Cuando nos juntamos empezamos a ver que muchas de las investigaciones acá, o de los investigadores e investigadoras, ya habían cumplido por ahí 2 décadas de investigación sobre un mismo tema, ¿no? Entonces tenían la posibilidad de tomar cierta distancia y ver ciclos políticos. Entonces, de alguna manera también el libro es una invitación a ver estos procesos de ciclos políticos en el campo de la judicialización, con mayores momentos, depende del tema, de mayor o menor judicialización, y eso es bien interesante. Por último, o casi último, digamos, me parece que yo quería traer acá, no va a ser exhaustivo para nada, ¿no?, ¿qué implica una mirada, digamos, desde las ciencias sociales a este tema? A entrarle al tema de los derechos, entrarle al tema de la judicialización desde una mirada de estas disciplinas. Y lo que vamos a ver en el texto es una invitación a ver efectos diversos sobre los litigios, ¿no? Yo decía al principio, bueno, no es una visión romantizada sobre el Poder Judicial. Efectos diversos, contradictorios, muy contradictorios entre sí, sobre representaciones sociales, por ejemplo, de los sujetos en relación con la justicia. Bueno, acá está Cristina Gravino, escribieron sobre eso con Carla Feinstein. Digamos, representaciones que también son diversas, cambiantes, sobre los diferentes rostros que también tiene el Poder Judicial en la vida cotidiana de las personas. No solo este rostro restaurativo, sino también el rostro punitivo, el rostro penal, que es un rostro también presente en el marco del libro. Pero también vemos, digamos, actores nuevos, ¿no?, nuevas formas de sociabilidad política, nuevas formas de encuentro de las personas en el territorio, con nuevos actores judiciales o actrices judiciales.
que participan en el territorio, nuevas agencias, ¿no? Hay mucho de eso, hay mucho de eso. Y sobre todo el hecho de pensar, digamos, en este texto, una invitación a pensar que las sentencias en realidad son procesos que abren, ¿no? Abren más que cerrar, más que puntos de llegada, abren en todo caso distintas cosas, ¿no? Cuando se ponen a rodar. Y esas cosas pueden ser procesos de recodificación de desigualdades, ¿no? Entre las personas que acceden a los litigios y quienes no, más desigualdades o menos, depende cuál sea la circunstancia, entre las personas que acceden a un litigio, a un juicio, pero tienen resultados totalmente desfavorables comparado con la persona que por ahí tienen al lado y tuvieron resultados sumamente favorables, ¿no? Parte de esa dinámica de tensiones y de contradicciones es lo que, digamos, se busca desde una agenda de cientistas sociales pensando esta temática. Por último, antes de darle la palabra a las compañeras y a los compañeros, decir que el libro fue un libro charlado. El libro fue un libro, el otro día, como este número lo hicimos un par de veces, lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo. Algo de eso robé de alguno de los compañeros o compañeras que lo dijo. Fue un libro, digamos, de lecturas cruzadas, ¿no? Fue un libro que invitó a eso y eso para mí fue importante, digamos, en la hechura de este material y teniendo a cargo, junto con Gustavo, digamos, parte de esa coordinación. Y fue charlado y conversado y, digamos, en el marco de un momento complejo también, que me interesa reponer, y recién también Laura Arroyo me lo recordaba, porque una sola reunión fue presencial y después nos agarró pandemia, aislamiento. Entonces, digamos, fue atravesado en el contexto de encierro en nuestros hogares, de mezcla entre el espacio de la producción y lo doméstico, el marco de pérdidas y de vidas también arrasadas. Entonces, digamos, me parece que también es importante reponer todo el esfuerzo que implicó para todos nosotros y todas nosotras darle continuidad y llegar a buen puerto con el libro. Por último, agradecer y recalcar que esto también fue posible por la programación científica de nuestra Universidad de Buenos Aires, concretamente la programación de los proyectos UBACIT en el marco del programa interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre marginaciones sociales del PIBO+, así que eso digo también desde el grupo de investigaciones que tenemos a nuestro cargo, Gustavo, Laura y yo, Derechos Sociales y Política Pública, también recalcar la posibilidad, digamos, de generar esta publicación en virtud de la programación de nuestra Universidad de Buenos Aires. Así que yo le dejo la palabra, la idea es por ahí en este orden, así, digamos, podemos hacerlo así, y bueno, agradecer nuevamente a todos por la presencia. Bueno, hola, muy buenas tardes. Una alegría estar en esta edición de la presentación. La verdad que es un libro realmente que invita a un debate, tal cual como planteaba Pilar. Fue un libro también producto de un equipo. También están aquí Silvia Gemureman, Felicitas Elías y demás que también accedieron a un conversatorio que fue coordinado por Karina Calprés, que fue realmente interesantísimo también. Creo que tiene varios productos este proceso, y en lo que a mí me corresponde, como coautora de un texto con Laura Arroyo, que está sentada allí, me tocó presentar aquí, pero ahí está Laura Arroyo y que me encantaría que la conozcan. Nuestra contribución a este texto se llama De las mandas judiciales a la evaluación técnica, acceso a la justicia, rendición de cuentas e indicadores en Argentina. Y de alguna manera era también, como decía Pilar, llevamos muchas décadas trabajando este tema, trabajando la judicialización en el campo de las políticas sociales. Hubo un primer momento de un libro que compilamos también con Víctor Abramovich, donde empezamos a plantear incipientemente en el año 2009 este proceso, y verlo en retrospectiva al producto de este libro fue sumamente importante porque podemos incorporar nuevos espacios y nuevos momentos también en este proceso de judicialización. Inicialmente, y con Laura en el capítulo reflejamos que hubo un primer momento que era lo que planteaba inicialmente Pilar. Bueno, los casos concretos, aquellos casos donde la política social estaba ausente y que se requería que las personas individualmente o colectivamente, y esto cruzaba varias agendas, una pareja igualitaria que tenía que hacer una acción judicial para conseguir la obra social, y ese primer momento de activismo judicial se pasó a un segundo momento donde ese poder judicial que en ese primer momento interpelaba la política pública es un segundo momento que claramente los capítulos de este libro y la contribución que aportamos con Laura va en ese segundo momento,
que es precisamente cuando se le requiere al Poder Judicial respuestas. Es decir, la política pública vuelve al Poder Judicial y el Poder Judicial empieza a incorporar otras categorías que en esa primera etapa no las había tomado y que las toma en esta segunda etapa. Esto se cruza no solamente, y este libro refiere centralmente a Argentina, pero se cruza con una agenda internacional donde parte de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el objetivo 16, que habla de las instituciones seguras y del acceso a la justicia, es cuando se va consolidando la necesidad también de la rendición de cuentas internacional y poner al Poder Judicial, que no solamente no rinde cuentas, no quiere ser interpelado, sino que no produce información. Y entonces los mecanismos de monitoreo internacional empiezan a solicitarle al Poder Judicial la producción de información. Y esto tiene que ver con los mecanismos inaugurados de la mano de lo que trata nuestro capítulo, que es dar cuenta de todo el proceso de construcción de indicadores de progreso, que son indicadores que permiten medir el cumplimiento de obligaciones, algo que inicialmente, y esto ha sido un gran debate interdisciplinario muy interesante, se puede medir los derechos, podemos poner evidencia empírica a los derechos humanos, y eso se avanzó en consolidar la solicitud a los países, centralmente dentro de América Latina, de información. Y ahí el gran ausente en las respuestas estatales es el Poder Judicial. Por otra parte, en este juego de suma cero que hacemos en el libro con todos los capítulos, también se muestra este movimiento. Y entonces, por un lado, está esta Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los mecanismos de monitoreo internacional que le exigen producción de información al Poder Judicial. Y por otra parte, la segunda parte de nuestro capítulo, y Laura, cualquier cosa corregime, porque seguramente estoy diciendo la mitad de las cosas que tiene el capítulo y vos los vas a decir mucho mejor, pero la segunda parte reflejamos un proceso de la mano de esta megacausa, que es la causa Matanza-Riachuelo, que fue un proceso también sumamente interesante de construir un saber técnico requerido por el Poder Judicial. Me refiero concretamente a que en todos los años que ha llevado, y seguramente Gabriela y muchos de los otros autores que trabajaron la causa en el marco de este libro va a dar cuenta, en todo este largo proceso de cumplimiento de la sentencia del año 2006 en adelante, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es la CUMAR, fue diseñando sistemas de medición para rendir cuentas también de precisamente el saneamiento de la cuenca. Ese proceso fue adaptado o elaborado de acuerdo a determinadas pautas por parte de la CUMAR, que tiene que ver con ciertos sistemas de medición vinculados a sistemas de medición de ambiente, sobre todo con una fuerte influencia de sistemas basados en una medición que propuso la CEPAL hace muchos años. Sin embargo, es interesante porque en el marco de la causa, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se incorpora como actor centralmente allí y solicita a investigadores e investigadores, concretamente investigadores e investigadores de redes que tiene el CONICET, centralmente la Red de Investigaciones en Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Sociales y Políticas Públicas y la Red de Estudios Ambientales, un informe que dé cuenta de esos indicadores de progreso, es decir, de indicadores de medición del cumplimiento de la sentencia Riachuelo desde una perspectiva de derechos humanos. Y este es un proceso sumamente interesante porque entramos en la causa como investigadores e investigadores en un proceso donde es el Poder Judicial donde se basa para las siguientes resoluciones y precisamente para ordenar a la CUMAR que revise esos indicadores porque no se ajustaban a la sentencia. Entonces ahí hay un proceso también sumamente interesante que con Laura lo analizamos y fue una oportunidad muy importante esta convocatoria que nos hicieron Pilar y Gustavo, a todos quienes participamos, para repensar también estos saberes construidos en este actor judicial tan emblemático, tan complejo, tan problemático, pero también en ese vínculo con la política pública y en este caso con la producción científica. Y esto dio un resultado de un proceso todavía hoy en curso, ya llevamos 3 rondas de informes solicitados por el Ministerio Público Fiscal, donde el juez interviniente de la causa en sus resoluciones se fundamenta centralmente en estos informes, y esto también marca un escenario sumamente interesante de problematización, que nos abre, y con esto termino, y con Laura dejamos planteado al final del capítulo, una serie de interrogantes precisamente para explorar, pero también para explotar mucho más este vínculo. Quienes trabajamos en el campo de las políticas públicas, para nosotros es bastante frecuente trabajar en el marco de incidencia. Es deseable trabajar en la incidencia,
pero no todo el campo de la investigación científica va en esa línea. Y entonces poder conjugar, sobre todo en áreas interdisciplinarias, y en el caso de esta cooperación que hicimos al Ministerio Público, participó la Red de Estudios Ambientales, donde la interdisciplina fue la característica de esta conformación, precisamente incidir sobre un proceso judicial para marcar y cambiar las formas de medición que hace, en este caso concreto, la CUMAR. Entonces ahí con Laura ensayamos una serie de escenarios futuros, de recomendaciones, pero lo que nos parece importante sintetizar de ese proceso es precisamente todos estos nuevos escenarios que la judicialización ha producido, que son un campo permanente de investigación, pero ojalá también que fortalezcamos más la línea de incidencia. Y quedó hasta aquí. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es una alegría participar de esta presentación de libro, que no es la primera, espero que no sea la última. Yo creo que los libros hay que trabajarlos mientras están siendo, digamos, concebidos, escritos, editados, maquetados, y después hay que llevar el mensaje, digamos, todo el cariño y el esfuerzo que se puso en la escritura del texto, me parece que también hay que desmultiplicarlo en cuanto pueblo se preste dispuesto a una presentación de libro, así que a disposición para llevar el mensaje donde haya que llevarlo. Es un libro que, voy a decir tres cosas sobre este libro. Es un libro que en sus textos ha sido compilado por Gustavo y por Pilar, pero el rol de compiladores dice poco del trabajo que Pilar y Gustavo han hecho. Porque es cierto que han compilado los textos, pero previo a la compilación de los textos han coordinado una serie de instancias de encuentro, de discusión, de lecturas cruzadas, de intercambio. Hay una imaginación institucional puesta en la conformación de una comunidad de lectores, lectoras, escritores, escritoras, que yo creo que la palabra compilador, compiladora queda corta. Es cierto, es verdad que han compilado los textos de este capítulo, pero ese trabajo de compilación fue acompañado por un trabajo de dirección, de coordinación, digamos, ¿no? Nosotros habitualmente cuando imaginamos libros colectivos, en nuestro medio es muy habitual pensar en la figura de coordinadores, digamos, ¿no? Pero hay otras figuras, tal vez, ¿no? Uno ve editores, ¿no? Curadores, ¿no? En italiano ponen a cura di, ¿no? Hay algo ahí de la cura, del cuidado, bueno. No me voy a entregar al giro afectivo, pero obviamente que hay una dimensión de cariño, de cuidado, de comunidad en esto que se agradece un montón. Así que lo primero que quiero decir es... lo primero que hago es corregir la palabra coordinador en el título, así que vine así. En segundo lugar, me parece que este esfuerzo de juntar gente, digo yo, bueno, esto ya lo comenté, yo hace poco me interesé por el tema judicialización, 13, 14 años nomás, y claro, me puse a leer los materiales disponibles, y después Pilar, Gustavo me llaman a una reunión y en la reunión está toda la bibliografía que yo había leído, digamos, ¿no? Así que estuvo muy bien porque, bueno, algunos de ellos a los que yo había criticado tuvieron la generosidad de olvidarlo, así que, digamos, y la conversación fue fantástico para uno entender que uno forma parte de una... y viniendo más que nada también de la teoría política, donde uno está muy acostumbrado a dialogar con, digamos, con grandes maestros que no están vivos, digamos, ¿no? Dialogar con grandes maestros y grandes maestras que están pensando hoy estos mismos temas, está buenísimo, un lujo. Así que para mí, digamos, este libro, que es una especie de reader de la judicialización de la política argentina, digamos, poder participar de esas conversaciones, de la hechura, de los intercambios, es un lujo que bueno, nada, que me honra. Y hay algo del encuentro, y esto es lo segundo que quería decir, que tiene que ver con levantar ciertos encorsetamientos disciplinares y temáticos y objetivos, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay un esfuerzo también de Pilar y de Gustavo de decir, este no es el libro de los politólogos, ni de los abogados, ni de los antropólogos, digamos, mezclemos disciplinas, mezclemos aproximaciones y veamos qué sale. Hay un trabajo de sostener un tema más allá de los tradicionales encorsetamientos disciplinares,
Y uno de los efectos que tiene este libro en ese sentido, que es, digamos, esa lacuña a través de la que yo entro a una compilación como esta, tiene que ver con abolir la distinción que se termina asentando entre los temas de judicialización de los derechos sociales vinculado con la política social y lo que se dan llamar, y siempre se pronuncia mal, lawfare, digamos, ¿no? O sea, una cosa es el tipo de intervención de los tribunales de justicia en relación con, digamos, con aquellas causas que pueden gustarnos más, bueno, y con aquellas otras que tal vez pueden gustarnos menos, bueno, busquemos otro nombre para sacarnos el problema de encima de abordar estas cosas las dos juntas, digamos, ¿no? Y en nuestra época nosotros tenemos la causa insignia, fantástica, Mendoza, de la cuenca Matanza-Riachuelo, corriendo, digamos, en el mismo momento en el que hay toda una serie de intervenciones de distintos signos del Poder Judicial que tal vez no estaríamos tan prestos a identificar como progresivas, ¿no? o como portando buenas noticias, noticias auspiciosas y demás, ¿no? Es un poco también el contexto en el que surgió el interés de varios de nosotros. Pienso también en Cecilia Abdo Férez, que por el mismo tiempo también empezó a escribir sobre judicialización de la política y se terminó interesando sobre la juridización y judicialización de la agenda de mujeres, digamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, digo, en causas, bueno, como la judicialización de la ley de medios, la judicialización vinculada con la cuestión cambiaria y el dólar futuro, digamos, ¿no? Realmente ahí hay un campo en el que se dan tácticas y estrategias de los signos más diversos, y por un juego de palabras de llamemos a esto lawfare y llamemos a esto judicialización, tendemos a establecer, divisiones, digamos, hacer caer el corte, discontinuidades que nos hacen sentir más cómodos como investigadoras e investigadores. Bueno, acá vienen Gustavo y Pilar a abolir esas distinciones y bueno, y pongamos a correr discusiones más allá de esas compartimentalizaciones, teniendo en cuenta las especificidades de unos casos y otros, ¿no? A mí me había interesado la idea de judicialización de la política, y tal vez comento algo más puntual sobre el texto que aparece ahí, en una comprensión, digamos, de la política a partir de, digamos, de un recorrido más o menos estándar, que uno diría, bueno, ¿de qué se tratan las prácticas políticas? Bueno, las prácticas políticas, modélicamente en el modelo, bueno, por un lado, digamos, receptan demandas sociales, agregan esas demandas sociales, las elaboran en los espacios de debate público. Esos debates públicos terminan dando lugar a decisiones que tienen la forma de legislación, que enmarcan el diseño, la ejecución y el control de la política pública, ¿no? Uno podría pensar, bueno, digamos, canalización de demandas sociales, debate público, legislación política pública. Lo que noté es que en estos 4 ámbitos, digamos, del desarrollo de la política institucional, los tribunales de justicia estaban interviniendo de maneras novedosas y que valía la pena pensar esa novedad, digamos, ¿no? Y eso me permitía, digamos, pensar tanto, digamos, la judicialización de la política pública, vinculado, por ejemplo, con el activismo judicial en la cuenca Matanza-Riachuelo, como la judicialización del debate público vinculado al cruce de denuncias de corrupción y a persecuciones políticas que se realizaban a través de los tribunales de justicia, digamos. O sea, pensar que esos diferentes casos son especies de un mismo género de la judicialización genera un montón de problemas, pero son problemas interesantes para pensar. Así que había algo ahí de la luz verde habilitada por los colegas que me parece que nos permitió discutir más allá del efecto ordenador de algunos nomencladores, ¿no? Y en tercer lugar, y en particular respecto de lo que puse a consideración en el capítulo con el que contribuí a esta compilación,
Es un capítulo Foucaultiano que apunta a abogar por el rendimiento metodológico, heurístico de la perspectiva de Foucault al momento de estudiar estas cuestiones. Hay otros colegas que arriman otros métodos, otras reflexiones metodológicas, epistemológicas. El libro este es un reader efectivamente, o sea, está buenísimo como material para orientarse, para discutir en posgrados, para formar en grado, digamos, y hay diferentes aproximaciones de diferentes perspectivas. No sé si la Foucaultiana es la que me sale a mí, digamos, ¿no? Pero lo que me parecía interesante de la perspectiva Foucaultiana, de la perspectiva de la gubernamentalidad, que es un poco la perspectiva que yo intento poner a consideración, digamos, y evaluar su rendimiento heurístico. Lo que tiene de interesante es plantear que la judicialización es una práctica que no está precedida ni por los objetos de lo político, lo social, lo judicial, ni por los sujetos, ¿no? La clase política, los operadores de justicia, ¿no? Hay algo de la práctica misma de la judicialización que produce los objetos y los sujetos que se ponen en movimiento en esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que Foucault nos ayuda a pensar, por ejemplo, que la judicialización de la política no tiene que ver con cierta ambición imperialista de los operadores de justicia que se quieren comer el ámbito de la política. Pienso en el juez que le tocó en suerte la causa del dólar futuro. Se quería morir el tipo. O sea, ¿qué hago con esto? La cantidad de problemas que esto me genera, digamos. Que haya aparecido algo así como la judicialización de la política cambiaria en la forma de dólar futuro, no tenía nada que ver con las intenciones del Poder Judicial. Es más, los llenaba de problemas, digamos, ¿no? Digo, del mismo modo en el que la politización de la justicia tampoco tiene que ver con el sujeto, clase política que se anda entrometiendo en la política. Es más complejo, es un conjunto más de prácticas que genera posiciones de sujeto, digamos, ¿no? Y con respecto al objeto, también es interesante, porque pensarlo como un conjunto de prácticas que generan modos de objetivación, perdón, en el tecnicismo Foucaultiano, ya me tranquilizo, digo, nos permite pensar que no hay lo judiciable y lo no judiciable como cosas que están en la realidad, o lo político, lo social, lo jurídico, sino que esos recortes se producen a partir de saberes que se activan precisamente en los mismos conflictos, que generan las academias, el mundo de las ONGs, el mundo jurídico, el mundo político, digamos. Hay toda una proliferación documental, toda una serie de discusiones que fueron redefiniendo a lo largo de estas décadas lo que entendemos que es el ámbito de la política, lo que entendemos que es el ámbito de lo judiciable, lo que entendemos que es el ámbito de lo social, y hay una riqueza de suspender nuestro conocimiento sobre aquello que nosotros estamos seguros, que es lo social, lo jurídico, lo político, y decir tal vez esto se está reconfigurando todo el tiempo sobre la base de una producción textual de la que nosotras también somos parte. Este libro también, digamos, ¿no? Así que esa fue un poco, digamos, en Foucaultiano yo digo algo que otros autores arriman en otros lenguajes, y nada, y realmente es un orgullo para mí poder meter la cuchara en este librazo y poder participar de mi anteúltima presentación, antepenúltima, las veces que quieran, de este año. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un placer estar acá entre colegas que nos conocemos, como dice Luciano, nos discutimos, nos leemos, que podría cada uno aportar a un campo común de conocimiento. Y fue también una construcción colectiva, ¿no? Que la valoro mucho. Como decía Luciano, hay un trabajo enorme de Pilar y de Gustavo en eso. Pero bueno, hay que poder habilitar esos espacios, ¿no? También conocemos otras experiencias de libros que, bueno, se le piden capítulos a los autores, a las autoras, se suman y quedan. Se nota mucho en el resultado, se nota la diferencia. Este no es el caso. Este es un libro trabajado colectivamente. Y es algo que yo valoro y celebro muchísimo porque, bueno, uno se siente parte, uno lo lee y dice, me acuerdo cuando conversamos esto. O sea, fue previamente leído. Llegamos a un producto final que había sido antes trabajado entre todas, entre todos. Veo ahí que Cristina hace así porque así fue.
Ese es un punto importante. El otro punto es que a mí me gusta mucho cómo fuimos construyendo este objeto, que como ya se dijo, es interdisciplinario, no por sumar disciplinas, sino por encontrar el espacio de cada disciplina y la discusión de cada disciplina que viene al tema de la judicialización. Pero para mí el cruce muy interesante que atraviesa todo el libro y que es muy productivo para seguir pensando es la relación entre conflictos sociales, judicialización y políticas públicas. O sea, en todos los artículos hay autoras, autores que siguen el camino de un conflicto porque hay un interés también en el tener algún tipo de incidencia, en encontrar, romper brechas de desigualdad. Y en algún momento ese conflicto se judicializa, que no quiere decir que sea el único camino exclusivo y excluyente. Ese conflicto después sigue y tiene otros recorridos, justamente eso que decía Pilar, de que somos autoras, autores de muchos años de trabajar estos temas, hacen que tengamos esa ventaja, ¿no?, heurística de decir, no me pierdo, no me quedo con la batalla final de los tribunales, como este fue el éxito, listo, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Basta esperar un poco y saber que el conflicto baja su intensidad, los tribunales van más lentos, el conflicto se transforma y aparecen demandas por otro lado. Bueno, he ahí la importancia de tener continuidad en las líneas de investigación. Y en esa relación con las políticas públicas está esta idea de los efectos, que salió de muchas maneras, tanto en lo que dijo Pilar como en lo que dijo Laura y Luciano, que tampoco es efectos como impactos, que es típico del análisis de políticas públicas, ¿no?, de mediciones, etcétera, sino que cuando se dice efectos se piensa en procesos sociales, políticos, jurídicos complejos, que una vez que se echan a andar, ¿no, Luciano?, los objetos y los sujetos se transforman y tiene efectos, pero efectos no esperados. Ahí, yo como socióloga amo las contingencias, detesto que todo esté prefigurado. Entonces son efectos no esperados. Yo llevo muchos años siguiendo la causa Beatriz Mendoza y nunca para de sorprenderme como lo que fue pensado en un momento después termina siendo otra cosa, ¿no? Y lo tercero, hablando de los méritos de este libro, el primero es cómo aprendimos, el segundo es este cruce entre política, judicialización y conflictos, tiene que ver con la actualidad. No siempre los libros son tan actuales, porque a veces estudiamos cosas que, bueno, son más reducidas a un campo específico. Acá esto vino para quedarse, ¿no? Y así como Luciano decía, yo leí estos autores antes porque, bueno, este libro va a seguir siendo leído como prisma para entender otros conflictos que se judicializan. O sea que acá hay trabajo para rato y eso también lo celebro. En lo que tiene que ver con nuestro artículo, escrito en coautoría con Patrice Mellet, que es un colega de la Universidad de Tours, que es geógrafo y hace geografía del derecho, de quien yo aprendí mucho porque también tomé esta idea de la productividad de los conflictos ambientales, que es una cosa que yo he trabajado mucho, y con Andrés Yaraguer, que está ahí, que hizo su tesis doctoral sobre los procesos de judicialización en el Camino de Sirga y justamente tensionando esta idea tan monolítica, centralizada de la Corte Suprema de Justicia, diciendo, he aquí el derecho ambiental, he aquí que se aplica, ¿no? De hecho, estudiar la causa Beatriz Mendoza siempre es como desnaturalizar muchas cuestiones del positivismo jurídico. Ya sé que acá nadie es positivista jurídico, pero es como que, no creo en las brujas, pero que las hay, que es esta idea tan común si salimos ahí a la calle a conversar con cualquiera, de que la misma existencia de las leyes implica su aplicación, que si no se aplica es porque hay alguien corrupto, que falta voluntad política, cuando en realidad, cuando estudiamos conflictos sociales, lo primero que aprendemos es que si las leyes alguna vez se aplican es porque hay algunos actores que se movilizan para lograr su aplicación, ¿no? En el caso de la geografía del derecho, que hemos aprendido con Patrice Mellet, eso se llama actualización local del derecho. Tan pragmático es él para mirar esto, no solo esto de los objetos y los sujetos que decía Luciano, sino que él también asume que en esos procesos más micro, o no solo micro, procesos más contextualizados, cuando sucede algo respecto de las expectativas de los actores o de las maneras que se aplica o se reglamenta una ley, o se procedimentaliza, o se hacen indicadores, la misma ley se transforma, no es la misma, se actualiza localmente. Entonces, bueno, yo llevo muchos años trabajando esto. Cuando Pilar y Gustavo nos convocaron, empezamos con Andrés a armar algo más en el cruce del Camino de Sirga, la etapa más crítica de la causa, ¿no?
Y después cuando sumamos a Patrice, que ya veníamos escribiendo otras cosas con él, volvimos a la geografía del derecho, pero combinado también con la geografía crítica, ¿no? la más de Raigamber marxista, esta idea de cómo los territorios son espacios de disputa, cómo las clases sociales están también jugando en los territorios. Entonces un poco el artículo trata sobre mirar la causa Beatriz Mendoza desde la geografía del derecho y desde la geografía crítica, para decir, bueno, ¿qué pasa con sus efectos cuando este tribunal dice, bueno, hay una sentencia, la declaración de competencia originaria es de 2006, pero en 2008 hay toda esa sentencia que se llama por recomposición y prevención, que hace como un manual de operaciones, dice todas las acciones que debería llevar adelante la ACUMAR, que ya fue constituida. Dicho sea de paso, para mí siempre la cosa más fascinante es que no habría ACUMAR si no hubiera causa Beatriz Mendoza. A ningún funcionario se le hubiera ocurrido generar un organismo de cuenca. Y ese es uno de los efectos importantes en términos de políticas públicas, efecto problemático, porque los jueces saben muy poco sobre cómo se hace una política pública. Eso es algo que fue siempre muy debatido en las épocas más, de más discusión, que cómo le faltaba a este tribunal un cuerpo interdisciplinario que lo acompañe, sobre todo cuando la causa pasó a un momento de ejecución y estuvo aquel famoso juez Armela que daba órdenes todo el tiempo como si fuera un comisario de pueblo. Y las órdenes desde el punto de vista de cómo se piensa en la política pública eran tremendamente rudimentarias, ¿no? Entonces también es otra pregunta central de este caso. ¿Cómo puede ser que empezó siendo un caso líder de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde lo que está en juego es la existencia misma del derecho ambiental, si se va a cumplir, si no se va a cumplir, que por mucho fue analizado como un ejemplo de experimentalismo, de innovación institucional, y luego pasó a esta otra instancia de ejecución en que se volvió una cosa muy rudimentaria respecto a cómo pensar la política pública, porque la política pública no funciona de esa manera, por órdenes de ejecución simple. Bueno, en el artículo trabajamos más esta cuestión de la geografía del derecho, centrándonos en un aspecto más chiquitito, porque a veces los artículos son más legibles, más interesantes, si uno logra como recortar ahí un pedacito, y es qué significa que la Corte haya definido toda la causa en torno a un recorte territorial específico que es la cuenca, que no existía con anterioridad en el marco jurídico, que existía muy poco también en las políticas ambientales, es algo que en otras investigaciones trabajamos más como procesos de repolitización de conceptos como los humedales puede ser la cuenca, ¿no? Pero antes de esta causa, si vos preguntabas por la cuenca Matanza-Riachuelo, era un recorte ahí de la desembocadura, Quinquela Martín, los barquitos, el transbordador. Ahora ya hay un poco más de información de que es un territorio mucho más amplio. Territorio que refleja además todas las contradicciones del crecimiento metropolitano, de la desigualdad metropolitana. Entonces siempre me estoy escapando, vuelvo. El artículo es sobre qué pasa cuando la Corte dice hágase justicia, ejecútese esta causa en la cuenca Matanza-Riachuelo y define que es esa combinación entre el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de la provincia, la jurisdicción nacional por ser una vía navegable y todos esos municipios. Que por cierto, no está dicho en el artículo, pero a lo largo de la causa, para tratar de resolver cuestiones complejas, el recorte ha cambiado. Vos decías, allá la cuenca terminó siendo acá, es Rivadavia para abajo, la cuenca Matanza-Riachuelo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y entonces lo que analizamos un poco es los efectos de la causa en términos de ese nuevo recorte, qué capacidad tienen los municipios y los otros actores, porque esta causa, además de ser muy compleja en términos de los temas que aborda, la salud, el ambiente, las políticas habitacionales, también es compleja en términos interjurisdiccionales e institucionales, porque están los municipios, porque está la nación, etcétera. Bueno, ¿qué efecto tuvo eso en términos de cómo se entiende el territorio de la cuenca y qué otras disposiciones hubo respecto de dar implementación? Y ahí lo que uno ve es que distintas disposiciones referidas a política habitacional, a transporte, a control de la contaminación, a indicadores, dan lugar a distintos territorios de enunciación o de intervención de la política pública. Entonces, bueno, el artículo un poco va por ese camino para mostrar una de las complejidades que tiene que ver con los territorios y también con una cuestión de escalas, ¿no? Porque cuando uno dice escalas, este es una mega causa también o un mega caso institucional, porque como dije antes, abarca
casi más del 30% de la región metropolitana de Buenos Aires, donde se concentran todos los problemas del crecimiento metropolitano de la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Entonces yo siempre digo que produce también una desestabilización del régimen de territorialidad metropolitana, porque sabemos que no existe todavía hoy ningún organismo metropolitano de gestión de los problemas en general, no solo de la cuenca, y la causa es como que empuja a un tipo de coordinación que no existe. Entonces, bueno, un poco el artículo analiza esos problemas no resueltos y deja abierta unas cuantas discusiones también para pensar el derecho en situación o la geografía del derecho. Es decir, de nuevo, no solo discutir con este positivismo jurídico, con esta idea de los procesos judiciales como fijos e inacabados, sino también sus efectos territoriales que producen desplazamientos. Esa es una palabra que usamos mucho, ¿no? El desplazamiento del conflicto a partir de que se judicializa, cómo cambian también las expectativas de los actores cuando pasan del campo ambiental al campo jurídico, cómo hay algunos actores, y eso es típico de todo el debate de los temas jurídicos, que son las fuentes de autoridad autorizadas para hablar frente a los tribunales, ¿no? Uno de los grandes reclamos de la población que vive en villas y asentamientos y todos los conflictos del Camino de Sirga es que no son oídos en la causa judicial, que no tienen voz, que no tienen participación. Y eso tiene que ver porque la Corte también moldeó la causa a su imagen y semejanza, y cuando declaró competencia originaria aceptó a esas ONGs y a la Defensoría del Pueblo de la Nación como terceros en la causa, porque eran los actores que convenían a este tipo de argumentación, ¿no? Con además la complicación de que después la Defensoría del Pueblo de la Nación quedó acéfala y entonces el proceso es todavía más desparejo en términos de estos interlocutores. Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir con quienes nos han venido a escuchar y por supuesto con nuestros queridos y queridas colegas en este trabajo que ya se ha dicho bastante sobre cómo se intentó realizar y también destacar la calidad de los trabajos que se han recibido, ¿no? Porque lo que no dijeron es que a veces las compilaciones también no reciben, digamos, lo mejor que hay para presentar y este creo que ha sido un esfuerzo que hay que destacar de la producción en sí, orientada a contribuir a un volumen que tenía un sentido en particular que ya ha sido destacado. Yo quisiera mencionar también en este momento a Julieta Vázquez, que es una joven socióloga de nuestro equipo que nos ayudó antes de enviar el trabajo al editorial a leer esos originales con una lectura de enorme detalle y cuidado para encontrar las comas, las que había, las que no había, los títulos, esto, lo otro, y que vale la pena reconocer, está por allí atrás. Gracias, Juli. Nosotros, por supuesto, no hay compilación que no tenga un artículo introductorio, un capítulo introductorio, no voy a mencionar su contenido, pero sí señalar la idea de que siempre tuvo una orientación de interpelar sobre todo a los estudiantes de ciencias sociales, ¿no? El hecho, sobre todo a los de sociología, que son los que más trabajamos nosotros, particularmente de sociología política, donde la idea de la sociología del derecho está como que ha perdido densidad en los programas de estudio, en las discusiones curriculares, inclusive podríamos decir en la investigación como tal, más allá de la preocupación por la retórica del derecho y lo que el derecho interpela, dice, señala y demás, pero como problema sociológico, digamos, nosotros encontramos cierta necesidad de relanzar una discusión. Y bueno, Gabriela es profe de la carrera también y está haciendo sus contribuciones. Y creemos que esto también es una manera de interpelar y relanzar discusiones en esos términos, ¿no? Hacia ese público. En segundo lugar, con Pilar escribimos un capítulo, el capítulo 8. Voy a mencionar brevemente su contenido, que es el resultado de 3 momentos de investigación, es decir, el resumen de 3 momentos de investigación. Como ya habrán escuchado, hay una parte de varios capítulos que trabajan los litigios estructurales, ¿no? Matanza, Riachuelo, lo mencionó recién Gabriela, lo mencionó Laura, también está el capítulo de Leticia Barrera, y está el capítulo de Leticia Barrera, son esos 3, esos 4. Y también hay, digamos, otros capítulos que abordan problemas de judicialización vinculados con litigios colectivos basados en amplia movilización legal, movilización social, ¿no?
que es básicamente el capítulo de Gabriela de la Mata sobre la Ciudad de Buenos Aires y el de Cristina Cravino. En este caso nosotros trabajamos unos litigios, como mencionó ya Pilar, repetitivos e individuales. Durante 20 años, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires se siguen suministrando subsidios habitacionales que tienen una prestación de muy bajo monto, con cierta excepcionalidad en términos de que es la única jurisdicción, creo que tiene una prestación de ese tipo, en términos nacionales, que ha ido constituyendo lo que se conoce en la jerga como la población hotelada, es decir, la población que vive en hoteles, en piezas de habitación de muy baja superficie, en muy bajas condiciones en términos de la calidad habitacional, en condiciones de hacinamiento y demás. Pero también uno de esos casos llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Esto es la paradoja. El famoso caso Quismes Castro. Estos litigios que se dieron en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron que ver sobre todo con el problema del acceso, la permanencia o la extensión de los plazos de percepción de ese subsidio habitacional y fundamentalmente, a diferencia de los casos de movilización legal, impulsados por la defensa pública. Impulsados por la defensa pública frente al fuero contencioso, administrativo y tributario del Poder Judicial de la Cámara. Es así, pero bueno, hay que decirlo. La investigación tuvo que lidiar con muy mala información en términos de tanto la producción del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. Ustedes van a encontrar en el capítulo un montón de cuadros que han sido muy problemáticos de constituir a los fines de producir alguna evidencia sobre la magnitud de ese fenómeno. Y básicamente tuvo 4 etapas en términos de cuando uno mira el despliegue de esta política. En primer lugar, entre el 1986, es decir, desde la vieja Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires hasta el año 2001, la ciudad tenía una vieja, se llamaba la SAFE, el nombre que tenía en esa época, que estaba reglamentado por la municipalidad para una percepción de 15 días de un subsidio para situaciones de emergencia, ¿no? Una inundación, ¿no? Llegar a la ciudad y tener que cuidar a un familiar en hospitales, eso es lo más habitual. Y con el agravamiento de la crisis habitacional hacia los 90 se empezó a utilizar casi como parte de una política habitacional de emergencia. Es decir, se produjo el forzamiento de la reglamentación y se expandió de manera notable la cobertura. Para tener una idea, en el año entre enero y diciembre de 2029 pasaron de 1.100 perceptores a 3.500 y hacia el 2002 se estimaba entre 8.500 y 9.000, fuera de toda norma. Y ahí aparece una segunda etapa a partir del 2002, entre el 2002 y el 2011, donde efectivamente aparece la otra ventanilla, ¿no? La idea de, en todo caso, la defensa pública planteando amparos a los fines de promover la permanencia de la población en ese sistema de subsidios que, como dijimos, tenía una muy baja calidad. Y hay un proceso enorme de recursividad que está pensionado en el texto entre los decretos que se iban generando, las observaciones del Poder Judicial, la nueva manera de acomodar esos decretos a esas observaciones. Y más o menos para tener una idea de la magnitud, entre el 80 y el 90% de los amparos que presentó la defensa pública se vincularon con los subsidios habitacionales. Es decir, la gran tarea de la defensa pública en la Ciudad de Buenos Aires era básicamente activar en contra del Ejecutivo en favor de la ampliación de estos subsidios. Entre el 2012 y 2015 aparece como un segundo momento con un cambio de la reglamentación que, digamos, en términos de lo que se escuchaba como denominación nativa, se hablaba del cierre del grifo, ¿no? Es decir, un proceso de achicamiento de la expansión de esta cobertura por parte del Ejecutivo a partir de una nueva legislación que tuvo la legislatura de la ciudad, donde básicamente la población apuntada era la población con menores de edad a cargo, y quedaban excluidos lo que se llamaba también en la jerga los solos y solas. La crisis habitacional de la ciudad que seguía en ascenso impidió que, en definitiva, esto tuviera una magnitud análoga en términos de su cobertura. Entre 2014 y 2018, por ejemplo, más del 40% de los subsidios habitacionales eran asignados o mantenidos por orden judicial. Cuando digo mantenidos, porque tenían una progresión en el tiempo mucho mayor de lo que tenía, en todo caso, la reglamentación vigente. Y a partir de 2016 aparece una nueva etapa donde un cambio en la reglamentación implica
un nuevo control del Poder Ejecutivo de los plazos de suministro de los subsidios, con la permanencia y el agravamiento de la crisis habitacional, es decir, eso sigue continuando como una cuestión en la cual el efecto recién se empieza a ver hacia 2018 y 2019, donde siguen aumentando los subsidios, pero disminuyen los amparos. En términos de una lectura que podríamos hacer como cierre muy sintético de la cuestión, digamos, no hay manera de analizar la política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires si no se analiza lo que pasa con la actividad del Poder Judicial, tanto en las villas de emergencia, como el capítulo de Gabriela de la Mata señala, como en términos de los subsidios habitacionales, como otra pata de la política habitacional, es imposible hacer investigación sin estudiar el Poder Judicial, con todos los desafíos que supone para quienes venimos del campo de las ciencias sociales. Y en segundo lugar, podríamos decir la distancia entre este discurso de los derechos que uno encuentra en las sentencias judiciales y la realidad de las soluciones políticas, de los suministros concretos, ¿no? Uno de los colegas que nos leyó en algún momento hablaba de un cierto cinismo institucional, ¿no? Se habla de enormes cuestiones que tienen que ver con los planes de vida y la vivienda y el derecho al... y bla, bla, y de pronto lo que se otorga es de muy bajo nivel desde el punto de vista de la calidad de los suministros. Esto más o menos es el capítulo 8. Para terminar esta presentación, nuevamente el reconocimiento y el agradecimiento a los autores, mencionar especialmente en el capítulo de cierre lo que es la recuperación del análisis, también podríamos llamar más histórico y pionero sobre el Poder Judicial, es decir, el rostro punitivo del Poder Judicial, donde allí a través de un conservatorio virtual que tenemos disponible en YouTube, y además es el capítulo 12 que cierra el libro, donde ya lo mencionaron, pero Silvia Gemureman, Felicitas Elías, ambas de la Facultad de Ciencias Sociales, Alcira Darocchi también, colega de la Facultad de la Carrera de Sociología, y Sofía Tiscornia, ya de la Facultad de Filosofía y Letras, y donde Karina tuvo el placer, el honor, ¿no?, de coordinar esa conversación y donde se reconstruye en todo caso lo que es la mirada más típica, ¿no?, sobre la cuestión punitiva, penal, el policiamiento, ¿no?, el encarcelamiento, y que de alguna manera juega como una suerte también de lectura obligada frente a esa mirada más restitutiva de la cuestión prestacional que se ha planteado en el resto del libro. Agradecimientos adicionales para Eudeva, para el gerente Luis Quevedo, que hoy no nos pudo acompañar, Esteban Lopresti, el editor, Florencia Gutman, autora de la bonita tapa que tienen ahí a su vista, Ernesto Samajian, que siempre nos ayuda con fotografías, filmaciones y demás. Por supuesto, ya lo ha mencionado Pilar, lo reitero, a la UBA, a los programas UBACIT que permiten el financiamiento de estas iniciativas. Por supuesto, a cada uno y cada uno de ustedes por la compañía. Y en particular, quisiera mencionar a dos personas, al señor Hipólito y a la señora Mena Mesina, por su presencia en esta presentación. Tenía ganas como más de escuchar que de hablar. Pero sí, la verdad que quiero agradecer, y bueno, creo que está claro cuando más todos lo dijeron, comparto lo que dijo Luciano, lo que dijo Gabriela, o sea, para mí fue muy interesante. Yo estaba en las conversaciones así como con los ojos y las orejas abiertos, porque bueno, es como cada uno venía de su tema, ¿no? Y bueno, como ahora frente al tema en realidad nos apareció la justicia, ¿no? Estábamos en un tema y la justicia, digamos, no elegimos el tema, sino que la justicia ahí apareció. Y bueno, cómo invertirlo eso y bueno, ver también cuántas cosas otros decían sobre eso. Era como una experiencia de aprendizaje muy, muy interesante, con el tiempo para eso y con todo el amor y el cariño de Pilar y de Gustavo para incentivarnos y en un clima así muy, muy propicio para también con total libertad opinar y estábamos en eso. Así que bueno, para mí es un honor, un agradecimiento inmenso y un poco, bueno, nosotros con Carla por ahí nos corrimos un poco lo que exactamente hacíamos y nos preguntamos, focalizamos nada más en la mirada de los sectores populares sobre la justicia, que es algo totalmente distante y que bueno, había preconceptos y cómo se movilizaron esos preconceptos a partir de experiencias concretas y en dos sentidos, ¿no? Porque también uno ve cuál es la justicia, tiene las 1000 caras, creo que tiene, a diferencia incluso del Estado, que tiene contradicciones, tensiones,
ese es el ejemplo del Estado de las mil caras, ¿no? Y bueno, y ahí contrastamos un poco dos, ¿no? La más punitiva y otra que planteaban y actuaba en función de sus derechos, incluso derechos que la misma gente no sabía que tenía y que en realidad en ese proceso de judicialización aprendía, ¿no? Entonces, bueno, un poco fue contrastar eso, pero bueno, así que eso fue un poco el aporte nuestro. Ahí sí nosotros nos corrimos un poco explorando, creo que todavía hay mucho para hacer, o sea, fue una primera aproximación, quería aclarar eso. Voy a tratar de retomar uno de los comentarios de Feli, que yo también pensé cuando, en realidad cuando leí el libro y recuperé la idea de lo del conversatorio, en el cual participamos con Felicita, con Alcira y con Sofía, y decía, este coloquio se realizó en diciembre del 2020 en forma virtual. Y yo digo, ¿en forma virtual? O sea, fue tal la sensación, digamos, y digamos, cómo generaron este sentimiento de comunidad, que yo me había olvidado totalmente que había sido virtual. Porque además hubo muchos intercambios ahí, la verdad agradezco muchísimo, digamos, a Karina porque mejoró, digamos, de lo que fue, digamos, el conversatorio, donde en realidad quiero decir que fue una experiencia muy linda porque fue a partir de consignas, todos fuimos pensando las preguntas, y en realidad después nos encontramos dialogando y reconociéndonos incluso personas como Felicita, Sofía, Alcira y yo, que nos conocemos hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, nos empezamos a reconocer en aspectos que ninguna conocía de la otra, digamos, porque tuvo que ver con estas cuestiones de los inicios de la problematización, digamos, y los inicios en el trabajo que en la mayor cantidad de veces fue sobre el ámbito de la justicia. Esto que decía Gustavo, digamos, nosotros al revés que muchos de ustedes, en realidad trabajábamos desde el campo de la justicia y desde el campo de la justicia en realidad lo que veíamos es cuántas cosas se tramitaban en los ámbitos judiciales que no deberían, ¿no? Entonces, digo, la potencia que tenía la justicia para dirimir conflictos sociales, desde el mismo concepto, los que trabajamos como yo en temas de infancia, del mismo concepto de minoridad, digamos, de la cuestión de los menores, que son sujetos a políticas judiciales, que son supletorias de políticas sociales básicas, aquel viejo concepto de García Méndez que nos marcó a muchos de nosotros, que nos llevó, por ejemplo, digamos, en el feliz encuentro con Alcira, a pensar, ella trabajaba en ese momento en un juzgado de menores, a pensar cuántas de las cosas que llegaban a los juzgados no tenían que llegar. Entonces ahí empezamos una indagación, por ejemplo, que se llamaba demandas de intervención judicial, demandas espontáneas. Y en esas demandas decimos cuántas son pertinentes y cuántas son impertinentes, y así las bautizamos. Entonces, lo interesante de esto de pensar cuántas cosas se tramitaban vía Poder Judicial nos hizo salir de la idea que teníamos negativa de todo lo que es el Poder Judicial y toda la judicialización y de todo, porque en realidad nos empezamos a dar cuenta que la representación de la clientela del Poder Judicial, muchas veces la justicia tiene el poder de varita mágica, ¿no? Esta cuestión de resolver un montón de cosas que no se resuelven de otra manera. Y todo el proceso al que asistimos posteriormente, en tema de lo que es, digamos, la exigibilidad de los derechos sociales, o sea, todo lo que es el artículo 75, inciso 22, a través de la justicia, porque sí, para hacerlos exigibles hay que recurrir a la justicia, nos hizo ver, digamos, una tendencia increciendo en temas de la cuestión de la judicialización. Que después haya llegado a la política, digamos, porque hoy por hoy, digamos, es la politización de la justicia y la judicialización de la política como una continuidad, pero, digamos, como una tendencia que se podía visorar desde hace mucho tiempo atrás, porque cada vez más se le, digamos, endilga, digamos, un poder a la justicia que tiene que ver con una sociedad que no puede tramitar la resolución de sus propios conflictos por los canales institucionales que corresponda. Entonces, en este sentido, la verdad que cuando nos invitaron a digamos, al conversatorio, nos dio la oportunidad de pensar e intercambiar y después ver que justamente, porque digamos en todas las pruebas de galeras, que hay que decirlo, que fueron muchas, nos llegaban todas las
todas las cosas. Entonces yo digo, pero qué interesante todo lo que hay para mirar. Y empecé a chusmear desde ahí todos los capítulos y dije, bueno, pero qué bien esto, abordarlo en una forma tan multifacética, aspectos que los problematizamos desde nuestros lugares individuales. Y cómo en realidad empieza a adquirir mucha potencia pensarlo con categorías analíticas complejas. Bueno, lo de poner el tema de la gubernamentalidad en estas cuestiones de la judicialización es una maravilla, digamos. Bueno, lo de pensar, digamos, en todas las cuestiones, bueno, con Laura trabajamos hace un montón de tiempo también, digamos, vengo sumándome a esta cruzada que ella viene dando por el tema de los indicadores, para, digamos, justamente, digamos, a ver, ¿cómo hacemos para tener indicadores, para satisfacer demandas judiciales o para tener indicadores para monitorear derechos? O, digamos, entonces, la verdad que me parece una genialidad el tema de haber reunido esta línea de trabajo. Me parece una genialidad el tema de empezar a ver, digamos, cómo hay una ausencia de problematización en términos disciplinarios. Esto que vos decías, Gustavo, desde la disciplina de la sociología, hay una ausencia en mirar esto como algo que en realidad empieza a ser cada vez más estructurante. Y bueno, y la verdad que simplemente decir eso, que lo felicito, que realmente es muy, muy vital continuar con estos diálogos y de esta manera, interdisciplinarios y siempre sumando.